Bienvenidos a la clase Estudio de la piel y mecanismos de reparación de heridas. En esta clase haremos un profundo estudio de la piel como órgano, los tejidos y células que la componen y sus funciones, la estructura anatómica e histológica de la piel, la barrera cutánea, la queratinización y cómo es el proceso en el cual se va formando esta barrera cutánea para dar la función de impermeabilidad a la piel. La unión dermoepidérmica, donde observaremos cómo es que se nutre la epidermis desde los vasos sanguíneos que llegan al plexo superficial de la dermis. La estructura de la dermis y anexos cutáneos y cómo es que estos nacen desde células epidérmicas y se imaginan en la dermis para recibir los nutrientes desde los vasos sanguíneos de la dermis, pero se estructuran en base a células diferenciadas de la epidermis. La hipodermis y tejido subcutáneo o tejido celular subcutáneo, que es donde tenemos el almacenamiento de grasa y nos brinda la estructura de amortiguación y además nos ayuda a mantener la temperatura. El flujo sanguíneo e inervación cutánea como estructura. La estructura anatómica e histológica del aparato unguial a fondo y finalmente el mecanismo natural de reparación de heridas que sufre la piel en el momento en que se genera una pérdida de la integridad de esta. La piel en general, ¿cierto? Es el órgano más extenso del cuerpo humano, ¿cierto? Con una superficie promedio de 1.6 a 2 metros cuadrados. Es una barrera completa protectora que nos separa del medio externo. Bien, está en contacto directo en la parte profunda, ¿cierto? De la piel, la parte superficial está en contacto con el medio externo, la parte profunda está en contacto directo con las fascias musculares, que son las coberturas de los grupos musculares, ¿cierto? Y tiene un grosor desde 0,5 metros en la zona de los párpados y hasta 4 milímetros, que es la piel, la zona de la palma de las manos y la planta de los pies, que es la llamada piel gruesa, ¿cierto? Sabemos también que existe una piel fina y una piel gruesa, ¿cierto? En términos funcionales, la zona de la planta de los pies, la zona de la palma de las manos, una piel gruesa, que carece de folículos pilosos, contiene sí glándulas sudoríparas ecrinas, ¿cierto? Y estas nos permiten mantener el equilibrio de la humedad que se necesita a falta, ¿cierto? Igual tenemos menos grasa en la zona plantar, a falta del sebo que producen las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Pero si no hay harto que tenemos una epidermis más gruesa y la capa córnea genera proteínas, ¿cierto? Ayuda a generar esta estructura protectora externa impermeabilizante. Lo vamos a ver ahora. Bien, en términos generales, ¿cierto? Si la extendiéramos bastante grande, es lo que recubre y es totalmente continua. Bien, la piel cambia en el fondo, es un epitelio, ¿cierto? Que cambia de forma al ingresar a la cavidad oral. Bien, cambia de forma el tejido en función a la función que tiene el tejido propiamente tal, ¿cierto? La piel tiene una función totalmente protectora, a diferencia de las mucosas, ¿cierto? Nasal, oral y ocular, son más permeables, no dan la impermeabilidad de la piel. El tejido de la piel como órgano en sí, está compuesto de un tejido, en lo profundo, un tejido adiposo, ¿cierto? Que nos da la amortiguación para evitar la injuria en caso de golpe, en caso de seamos tan frágiles, ¿cierto? La parte muscular o los vasos sanguíneos, la piel tiene esta amortiguación que también nos ayuda a preservar la temperatura corporal, que es el tejido, es un tipo de tejido conectivo adiposo en la capa más profunda de la piel. Y luego la piel como órgano, ¿cierto? Si nos vamos a lo funcional de los tejidos, tenemos la segunda capa, que es
la dermis, que es una capa fibrosa. Bien, esta capa fibrosa nos da nos da la resistencia a la piel y además está provista de vasos sanguíneos, compuesta, ¿cierto?, por fibras de colágeno, elastina, que además de permitir la firmeza a la piel, nos da flexibilidad, ¿cierto? La flexibilidad suficiente para que la piel no se rompa de cualquier manera y nos permita, ¿cierto?, la movilidad. Y en la superficie, un tejido, un estrato córneo, o sea, perdón, una epidermis, ¿cierto?, que es la capa más superficial, que su capa a su vez más superficial es el estrato córneo, donde tenemos los corneocitos, y nos da la impermeabilidad y además tiene la capacidad de regenerarse constantemente. ¿Bien? Bien, lo vamos a ver ahora anatómicamente, ¿cierto? La piel está compuesta por la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Bien, la dermis, ¿cierto? Un tejido conectivo adiposo. La hipodermis, ¿cierto? La dermis es un tejido conectivo que tiene una dermis papilar y una reticular. La dermis papilar es un poco más denso que la dermis reticular, que está en la zona, perdón, papilar. Es un poquito más elástico y le va dando, ¿cierto?, mayor flexibilidad a la superficie. Luego, tenemos esta unión de la dermis con la epidermis que se llama unión dermoepidérmica y luego tenemos la epidermis, ¿cierto?, que es un tejido eh, epitelial estratificado, significa que está compuesto por varios estratos o capas que van cumpliendo con la función del tejido. En este caso, la función de la mayoría de las células de tejido es la queratinización y es formar el estrato córneo, que es la capa más superficial de la epidermis, ¿bien? Que nos da la impermeabilidad de la piel, es decir, evita que ingresen desde el medio externo cualquier elemento y salga el agua de la piel se deshidrate propiamente tal. ¿Bien? Bien, anatómicamente, si miráramos, ¿cierto? Esta imagen la miráramos con un microscopio en la vida real, veríamos algo así, ¿bien? Eh, Siempre van a ver las imágenes microscópicas en moradito porque son las tinciones que hacen que se vea al microscopio de esta manera, ¿bien? Lo que vemos cuando vemos un tejido, lo que vemos generalmente son los núcleos más pintaditos, que son estos puntitos. Entonces, cuando hay un puntito, hay un núcleo de una célula viva. Entonces, se sabe, ¿cierto?, que la epidermis, que empieza acá, esta es la capa de la epidermis, este es el medio externo, acá están los corneocitos ya descamándose, o los queratinocitos, ¿cierto? Que están muertos en la superficie y se van a descamar. Y acá tenemos entonces el estrato granuloso, que está pegadito, ¿cierto? Vendría siendo una piel fina, en este caso, ¿cierto? Se nota porque el estrato córneo no es tan grueso y no tiene el estrato lúcido que lo tiene la piel gruesa. Luego el granuloso, ¿cierto?, que se nota porque además una de las características de este estrato de la epidermis es que tiene granulocitos en las células adentro, parte de su función, ¿cierto?, de empezar a morir por apoptosis. En esta capa es donde los queratinocitos se mueren por apoptosis, muerte celular programada, ¿cierto?, para finalmente expresar la queratina y formar el estrato córneo, el manto hidrolipídico que está en la superficie de la piel. Y más abajito, ¿cierto?, tenemos el estrato espinoso que se ve en la célula espinosa, ¿cierto?, como más, se supone como más grandecita, más rombótica, y el estrato basal, que es el germinativo, que es donde se va produciendo, ¿cierto? Se van dividiendo en el fondo los queratinocitos por mitosis para ir formando y migrando a la superficie. Bien, luego tenemos la dermis. Y acá en la dermis, entre la dermis y la epidermis, tenemos estas que son las papilas dérmicas, que son estas
oleada, ¿cierto? Que forma la epidermis con la dermis, ¿bien? Y acá en esta foto también podemos ver un folículo piloso, que es importante de esto, que ustedes tengan en cuenta para este curso, que este folículo piloso, ¿cierto? Es, al igual que el aparato unguial, una invaginación de la epidermis. Bien, ¿se fijan que acá están las células basales de la epidermis? Y esta invaginación de la epidermis tiene una diferenciación acá en el fondo, ¿cierto? Que se llama raíz, ¿bien? En este caso del folículo piloso, la uña de unguial, ¿cierto? Que diferencia la salida de esta queratina y en el fondo la transforma en otra forma. Bien, en el caso de la uña, la lámina unguial, y en el caso del pelo, la hebra, ¿cierto? Capilar. Bien, ¿qué más? Que acá tenemos la dermis y ustedes fíjense también que es súper interesante que ustedes entiendan bien la piel, porque con esto trabajamos en la podología y es fino el trabajo en esto y es importante, ¿cierto?, conocerla muy bien, porque también esto es lo que nos va a ayudar a tener conceptos sobre la regeneración de heridas. Bien, y qué esperar con el paciente. Bien, y si ustedes se fijan, estas son las papilas. Este es un folículo piloso. Si ustedes se fijan, el folículo piloso, ¿cierto? Tiene acá queratinocitos muertos recién. Bien, en todo el borde tiene todos los estratos de la epidermis menos el córneo. Bien, porque el córneo de este nace acá y crece. En el caso de la uña, el estrato córneo de la epidermis, después de la matriz de la raíz unguial, de la matriz unguial, es la lámina. Y en el caso del pelo es el cabello. ¿Bien? Bien. Y si ustedes se fijan, debajito tenemos estas papilas dérmicas con fibras. Y acá ya se nos empiezan a infiltrar. La piel no es que en realidad sea una capa así súper separada. No. Sí, pero no. Bien, y tienen diferentes funciones en cada una, pero funcionan como tejido. Por ejemplo, las células del estrato basal de la epidermis tienen para separar una membrana de la dermis que se llama membrana basal y esta permite que pasen, se fijan acá está la glándula sudorípara apocrina, esto le permite que pase de los nutrientes, ¿cierto?, de la dermis a través de los vasos sanguíneos que no tenemos en la epidermis, ¿bien? Entonces, para que la epidermis en el estrato basal, que es el estrato que necesita alimentos, nutrientes para funcionar, desde acá se nutre, lo recibe desde la capa de la dermis porque la epidermis no tiene vasos sanguíneos. Y eso es otro punto súper importante que ustedes tengan súper claro de la piel. Los vasos sanguíneos más superficiales de la piel lo tenemos a nivel de las papilas dérmicas, bordeando, ¿cierto?, toda la línea de la unión dermoepidérmica. Hasta ahí llegan. Bien, ¿por qué? Porque nutren, acá tenemos, en la dermis tenemos otro tipo de células que producen las fibras de colágeno elastina y estas células también se nutren a nivel de estos vasos sanguíneos. Y luego, si ustedes se fijan, acá se nos van infiltrando adipocitos, que son estas células que se ven grandecitas. ¿Y por qué son tan grandes? Porque el adipocito, su función es almacenar la grasa para utilizarla posteriormente cuando la necesitemos, ¿cierto? Como energía. Bien, y si ustedes se fijan, la piel no hay una línea de separación fija, pero es un tejido que está interactuando, es dinámico, ¿cierto? Y se va adaptando. Por ejemplo, cuando una persona tiene obesidad mórbida, ¿cierto? Patológica ya, estas células se anchan tanto su volumen, se agranda tanto su volumen que empieza a comprimir estos vasitos sanguíneos del estrato basal o empieza a comprimir las raíces de los folículos pilosos, por ejemplo, en parte del cuerpo que se van extendiendo demasiado. Bien, y por ejemplo, a nivel de los pies, que tenemos la zona más lejana para recibir flujo sanguíneo arterial,
la parte más lejana que menos va a priorizar la extremidad inferior frente a una falta de nutrientes o de flujo sanguíneo, va a ser la piel porque está en la superficie. Va a priorizar al músculo para moverlo, para movernos y va a priorizar también al hueso, ¿cierto? Pero al final vamos a tener, ¿cierto?, una piel con menor flujo sanguíneo, que es el resultado, ¿cierto?, de muchas patologías obstructivas, ¿cierto? O el paciente que está postrado, o el pacientito, ¿cierto?, que tiene malformaciones en los pies y que utiliza calzado, ¿cierto? Y este calzado está en constante roce con las zonas de prominencias óseas, ¿cierto? Lo que ocurre frente a cualquiera de estas condiciones, o cuando tenemos una piedra en el zapato, vamos lesionando esta capa de la piel, ¿cierto? Y al lesionar acá, estas células son frágiles. Si se van comprimiendo, ¿cierto? Se va lesionando. Y el daño es pequeño, pero acá tenemos vasos sanguíneos. Y al haber vasos sanguíneos acá, se comprimen y pueden sangrar por dentro. Y ocurren, ¿cierto? Los helomas sépticos, por ejemplo. ¿Bien? Barrera cutánea, ¿qué es la barrera de nuestra piel? La barrera de nuestra piel es la superficie, es esta mezcla que se produce en la superficie de la piel. Vamos a empezar a describir la piel desde la superficie. Y la barrera cutánea es esta, no, lo que nos da la función de barrera cutánea, en el fondo es lo que se llama manto hidrolipídico. Bien, el manto hidrolipídico es la mezcla de los elementos que viven en la superficie de la piel. ¿Bien? ¿Y cuáles son los elementos que tenemos en la superficie de la piel? Acá yo les puse una gotita de grasa, ¿cierto? Indicando que tenemos sebo. Bien, el sebo proviene directamente de las glándulas apocrinas del folículo piloso, ¿bien? Y se liberan a la superficie. Acá yo les puse en amarillito el sebo. Bien, además de eso, tenemos otro componente que está en equilibrio con el sebo, que es el agua, que viene de las glándulas sudoríparas ecrinas que tenemos en la piel. Bien, que en la zona de la planta de los pies no tenemos folículos pilosos, pero sí tenemos mayor cantidad de glándulas sudoríparas. Bien, por lo tanto, se mantiene y además tenemos un estrato córneo más grueso y un estrato lúcido que nos ayudan a que esta capa superficial sea aún más compacta, ¿cierto? Y sea más gruesa. Bien, bien. Además de eso, tenemos que considerar otro factor importante y además, porque tenemos que conocer muy bien la piel para conocer el mecanismo fisiopatológico de una herida, porque eso nos infecta al tiro una herida en un paciente diabético, o las heridas podológicas porque se infectan rápidamente, ¿cierto? Otro elemento que tenemos en la superficie cutánea y que forma parte de este manto hidrolipídico son las bacterias, que principalmente tenemos la mayor cantidad de carga microbiana en la superficie de la piel, alojados en los vértices, ¿cierto?, externos de los folículos pilosos. Y estas células, estos microorganismos, ¿cierto?, viven en simbiosis con nuestra piel, excepto cuando, por ejemplo, tenemos fallas en la estructura de la superficie de la piel, como deshidratación de la piel en los pacientes diabéticos, ¿cierto?, neuropáticos, la piel se reseca bastante, genera hiperkeratosis, genera grietas, ¿cierto? Y a través de esas grietas es donde se facilita como puerta de entrada, la puerta de entrada, los propios microorganismos que tenemos en la piel. Otra cosa importante, yéndonos un poquito al comprender el tema de la infección y también la técnica séptica, tenemos, ¿cierto?,
esta flora habitual en la piel que cuando nosotros hacemos un lavado con una limpieza con detergente, perdón, con jabón antiséptico, como la clorexidina jabonosa, ¿cierto? Lo que vamos a buscar va a ser arrastrar, bueno, primero la suciedad que tenga el paciente. Sabemos que hay pacientes que tienen otra acumulación, ¿cierto? De suciedad igual porque no tienen la posibilidad física de lavarse con tan efusivamente los pies o qué sé yo. Bien, o porque andan con chalita y estamos en verano, por ejemplo. Bien, lo primero que nosotros vamos a querer sacar es ese resto de suciedad, pero que es, en el fondo, también se va adhiriendo lo que se llama la flora transitoria microbiana, que son bacterias que tenemos en el medio ambiente. Pero además de eso, lo que queremos es arrastrar y buscamos eliminar, ¿cierto?, la flora habitual, pero la flora habitual no se elimina completamente de la piel. La flora habitual prevalece y se vuelve a colonizar porque nosotros, estos microorganismos viven en los folículos pilosos. Y para el tema de la barrera cutánea son parte importante de esta simbiosis. El asunto es que están ahí, ¿cierto? Y cuando tenemos una herida, la mayoría de los cultivos de herida, que yo siempre es algo que me llama mucho la atención, que cuando pedimos cultivos de herida, ¿cierto? Y salen bacterias siempre propias de la piel. Más en el paciente ambulatorio. En el paciente hospitalizado, los cultivos salen más con bacterias un poco más intrahospitalarias, ¿cierto? Como por ejemplo una pseudomonas, que son como la que más reconocí y siempre se menciona, que tiene características especiales. Pero en el fondo, el paciente ambulatorio, que es el paciente que atienden los podólogos en su mayoría, excepto cuando, siempre ambulatorio, ¿cierto? Que es en box o a domicilio, este pacientito cuando no ha estado hospitalizado hace poco tiempo o no se dializa, que la diálisis también es un medio de colonización bacteriana, este pacientito en realidad no está en riesgo, ¿cierto? Lo encontramos con cultivos de herida con bacterias propias de la piel. Por eso son importantes esta microbiota a considerar que frente a cualquier ruptura de la propia barrera cutánea, que es el estrato córneo, nosotros tenemos ya un riesgo de ingreso y mientras más profunda sea la apertura de la barrera cutánea, mientras más profunda sea la epidermis y más acceso tenga a la dermis papilar, más riesgo de infección. ¿Por qué? Porque es acá en la dermis papilar donde ya tenemos los vasos sanguíneos más superficiales. De hecho, cuando una herida sangra, se tiene que haber atravesado por lo menos la dermis papilar. ¿Bien? ¿Qué es la queratinización? La epidermis, ¿cierto? Está compuesta por un 90 a un 95% de queratinocitos, que son estas células que si ustedes se fijan acá en esta imagen, estas son papilas dérmicas. Estas son papilas dérmicas. Esta es el estrato basal de la epidermis. Acá está la membrana basal, justo una membrana que permite que lleguen los nutrientes al estrato basal de la epidermis. Y luego vienen el estrato espinoso, el estrato granuloso, acá se diferencia súper bien. Fíjense, el espinoso tiene esta forma común, primero más cúbica y después ya empieza a formar así como rombo. Y después el estrato córneo, y fíjense que ahí se ve sin núcleos el estrato córneo. Bien, además de eso, además de queratinocitos en etapas, ¿cierto? Formando queratina para formar la barrera cutánea, tenemos un 5 a 10% de melanocitos que están en el estrato basal de la epidermis y lo que hacen es liberar melanina, ¿cierto? Que nos va a dar la protección UV de la piel. En el fondo, ¿qué hace la melanina? Se va y tiña los queratinocitos y los protege contra los rayos UV y nos da la coloración de la piel. Tenemos también en esta, de ahí viene la dermis,
un 2 a un 5% de células de Langerhans, y las células de Langerhans están a este nivel de la epidermis. ¿Y qué hacen? Cuando en realidad, cuando reaccionan en el fondo, detectan un agente, un microorganismo, lo que hacen es migrar hacia abajo y avisarle, en el fondo, reconocer el antígeno y avisarle a nuestro sistema linfático, a los vasos linfáticos que están acá también, no tenemos acá en la epidermis, avisarle a los vasos linfáticos que vayan y den el aviso de que tenemos que activar el sistema inmune. Entonces la piel tiene su propio mecanismo de defensa súper superficial. Bien, las células de Merkel son parte de la epidermis. Bien, o sea, las células de Langerhans, que son de defensa. Y luego también tenemos las células de Merkel, que son las células más superficiales también de todo el cuerpo humano, de receptoras mecanorreceptoras, ¿cierto? Que nos sirven para percibir, son parte de nuestro sistema nervioso. Bien, y que estas células de Merkel están ubicadas también en el estrato basal y van conectadas con una terminal nerviosa que sirven de vía aferente, ¿cierto? Para enviar información de retorno, como la temperatura del ambiente, como la presión de la piel, ¿cierto? Y nos va a ayudar, ¿cierto? A sentir cualquier injuria, por ejemplo, una piedrita en el zapato. Bien, y la unión dermoepidérmica, que es la base, ¿cierto?, de la epidermis. Esto es un esquema, pero muy interesante, porque imagínense que acá tenemos, les voy a escribir, la epidermis, está muy flaco, pluma, vean. Acá tenemos el estrato basal. Este es el estrato basal, ¿ya? Esto es un esquema, ni siquiera tiene dibujar las células, pero tiene las capas. Este es el estrato basal, tiene algunas capas. Y este es el córneo, ¿cierto? Ya, y acá está el granuloso y el espinoso. Pero lo importante de esta imagen es que acá tenemos la unión entre la dermis y la epidermis. Es la membrana basal. Y es una membrana, en el fondo, que permite, porque no es hermética, ¿cierto? Permite que ingresen vasos sanguíneos que vienen desde dónde, desde acá, desde la dermis. Bien, si nos vamos a esta imagen, fíjense, vasos sanguíneos más gruesos van proyectando vasos sanguíneos más delgados, y acá tenemos otro plexo vascular que se llama plexo vascular superficial, como esto, de vasos sanguíneos. Tenemos el plexo vascular superficial que viene desde acá, desde el profundo, y lo que hace es ir y proyectar vasitos sanguíneos a la unión dermoepidérmica. La unión dermoepidérmica viene siendo este lugar, este lugar que tiene un pequeño espacio acá, fíjense, donde se proyectan pequeños vasitos sanguíneos que atraviesan, ¿cierto?, la capa, el tejido conectivo de la dermis, y salen justamente a darle nutrición al estrato basal de la epidermis. ¿Bien? ¿Para qué? Para que en el estrato basal de la epidermis se dividan los queratinocitos, los melanocitos produzcan la melanina, ¿cierto? Las células de Merkel que están presentes acá, y se conectan con una terminal nerviosa, ¿sí? ¿Cierto? Transmitan la información, reciban su nutrición, hasta las terminaciones nerviosas necesitan nutrientes. ¿Bien? Esta es la unión dermoepidérmica, y en el fondo es una membrana que permite el paso, ¿cierto?, de los pequeños capilares que vienen desde la dermis, ¿cierto? El plexo vascular superficial,
a darle nutrientes al a la membrana basal de la epidermis. Bien, la dermis y los anexos cutáneos. En la dermis se imaginan los anexos cutáneos, pero los anexos cutáneos no están en la dermis. Celularmente están recubiertos por epidermis. Bien, es simplemente que esta raíz ingresa a través de la piel, ¿cierto? Y forma una invaginación de la epidermis solamente. No es que estén dentro, porque están recubiertos por epidermis. ¿Bien? Bien. ¿Para qué nos sirve la dermis? La dermis nos sirve de eso, sostener y estructura, es un tejido conectivo y su función, ¿cierto? Tiene una célula acá que se llama fibroblastos, que tienen, como su nombre lo dice, acuérdense que cada célula, el queratinocito produce queratina, el fibroblasto nos sirve para producir fibras. ¿De qué fibra hablamos? Colágeno y elastina y reticulina. ¿Y para qué sirven? Si ustedes se van un poquito a los estudios de los tejidos, ¿cierto? Tenemos tejido epitelial, que es el de la piel, el recubrimiento del tubo digestivo. Tenemos tejidos óseos, tenemos tejidos conectivos, cartilaginosos, como el cartílago de la oreja, el de la nariz, y tenemos tejidos conectivos también que van recubriendo ciertos órganos, y generalmente las superficies de los órganos tienen varias capas hasta llegar al músculo. Bien, en este caso, la segunda capa es la capa fibrosa, la que nos va a dar el soporte a esta estructura, que es la piel. Bien, y debajo de ella ya viene la amortiguación y la mantención de la temperatura y el almacenamiento de grasa que está en la hipodermis. Y acá se ve, ¿se fijan? Y también se fijan que va teniendo, ¿cierto?, su recorrido que no es totalmente uniforme como lo vemos en un dibujo. Bien, bien, ¿para qué más sirve la dermis, cierto? Contiene también terminaciones nerviosas y el trayecto de las terminaciones nerviosas que se trasladan desde las células de Merkel en la superficie. Regulación térmica también ayuda por los vasos sanguíneos que están acá, que también en esta zona, ¿cierto? Tenemos los músculos que van a generar la piloerección, ¿cierto? Para también regular la temperatura corporal. Cicatrización, la dermis participa, ¿cierto? Mediante la creación, las células, los fibroblastos, crean más rápido fibras para ir cerrando cuando hay una herida acá en la piel. Bien, y eso es parte de lo que vamos a ver también y conocer sobre las mismas heridas de la piel, del pie. La hipodermis o tejido celular subcutáneo es la capa más profunda, está compuesta por adipocitos, que son las células adiposas, que lo que hacen es almacenar grasa, ¿cierto? Y nos ayudan como estructura amortiguadora. Después tenemos los fibroblastos, que también, si se fijan, la transición la marca la aparición solamente de los adipocitos, porque tenemos también los fibroblastos que están en la dermis y en el fondo se va infiltrando esta hipodermis dentro de la dermis. Bien, no hay una transición, sí está marcada, pero marcada porque empiezan a aparecer adipocitos, ¿bien? Pero entre medio lo que tenemos es fibra también y lo que tenemos son también fibroblastos que nos ayudan a producir fibra. También tenemos macrófagos que participan en la defensa inmunológica y van a estar presentes, ¿cierto?, para reaccionar frente a injurias, y células endoteliales para formar vasitos sanguíneos que tenemos en esta forma, y vasos linfáticos. En la hipodermis de nuestro pie, ¿cierto? A nivel de la planta tenemos almacenamiento limitado porque estamos constantemente en compresión, ¿cierto? Para soportar el peso del cuerpo. Tenemos fibrosidad y firmeza gracias a este tejido adiposo. Y el almacenamiento, en la zona del dorso también tenemos el almacenamiento subcutáneo reducido. ¿Qué otra cosa tenemos reducida y considerando también desde el punto de vista de la herida, si vemos esta imagen, que es como las maquetas que tengo acá, ¿cierto? Que en el fondo, a considerar importante,
en la zona plantar es donde tenemos la mayor cantidad de músculo, esto ustedes lo saben, ¿cierto? En la zona dorsal solamente tenemos tendones musculares de los músculos que vienen, ya sea los músculos dorsales interóseos, que son intrínsecos del pie, o ya sea los músculos extensores de los dedos, ¿cierto? Que son largos, que viene de la parte anterior de la pierna, o el extensor del primer dedo, ¿cierto? Que son músculos que en el fondo no pasa el cuerpo muscular por esta zona, sino que lo único que pasa por esta zona es el tendón que se va a insertar a la punta dorsal de los dedos. Pero no tenemos gran cantidad, ¿cierto?, de tejidos. Y esto es súper importante desde el punto de vista de las heridas, porque antes de llegar al hueso tenemos súper pocos tejidos. Los tejidos, la mayor cantidad de tejidos que tenemos son tendones musculares como este, fíjense. Recuerden que, si ustedes se acuerdan, tenemos un músculo, ¿cierto?, que se inserta en la punta. Esta imagen está mal, ¿cierto? Y en la zona plantar, justamente en la bóveda plantar, es donde tenemos alojadas las 4 capas de músculos intrínsecos plantares del pie, que es donde tenemos mayor cantidad de músculo. Importante también a considerar cuando pensamos, ¿cierto?, en las úlceras que se forman acá, mal perforantes plantares, ¿cierto?, por elomas que se vuelven sépticos en la zona plantar, o las úlceras que se forman, ¿cierto?, por elomas en los puntos articulares dorsales, cuando hay malformaciones de los ortejos, ¿cierto?, que son casos que yo en la zona hospitalaria las veo, en el área hospitalaria, heridas en esta zona, ¿cierto?, que en el fondo se van volviendo sépticas y terminan en ulceraciones, ¿cierto? Vascularización y flujo sanguíneo cutáneo, importante a considerar, porque tanto desde el punto de vista del ingreso de microorganismos, ¿cierto?, desde la piel, como desde el punto de vista de los procedimientos cruentos e incruentos. Bien, cuando tenemos un procedimiento cruento, hablamos de cualquier procedimiento que atraviese, ¿cierto?, el estrato córneo, la epidermis, porque ya desde el estrato granuloso hacia abajo tenemos células vivas, pero en el fondo la definición de cruento nos habla de sangrado y ya atravesando el estrato basal de la epidermis, llegando a las papilas dérmicas, estamos en cruento. Bien, por lo tanto, importante conocer, ¿cierto?, que a nivel de la hipodermis tenemos un plexo vascular que se llama plexo vascular profundo, y a nivel de las papilas dérmicas o dermis papilar tenemos este plexo vascular superficial que va proyectando, ¿cierto?, desde estos capilares, microcapilares que llegan finalmente ¿a qué zona? Acá, a la unión dermoepidérmica, para darle nutrientes, ¿cierto?, ¿a qué? Al estrato basal de la epidermis, y que cumpla su función en un 90% que tiene, ¿cierto?, de producir la queratina para formar al final la impermeabilidad de la piel, ¿cierto?, y ayudar en la regeneración también, porque gracias a la queratinización la regeneración también funciona. Y en el fondo producir está en manto hidrolipídico, que es esta amalgama de queratina, sebo, que viene de las glándulas sebáceas, ¿cierto?, el folículo piloso, y estas son glándulas sudoríparas apocrinas, las ecrinas son lícitas. La inervación, ¿cierto? Tenemos terminaciones nerviosas superficiales o células, ¿cierto?, de Merkel, que están en la propia epidermis, que se conectan con un nervio más largo. Si se fijan acá, esta es una epidermis, se fijan en la imagen, papilas dérmicas, ¿cierto? Epidermis, estrato basal y dermis. Pero
además de contar, ¿cierto?, en la epidermis con estas células de Merkel, tenemos nosotros estos corpúsculos que se llaman corpúsculos de Meissner, que son estas formaciones nerviosas que nos ayudan, ¿cierto?, con la detección de el tacto ligero y la vibración. Bien, en la piel, en el fondo, en la piel lampiña y en la piel pilosa tenemos una inervación compleja alrededor de los folículos pilosos, incluido terminaciones nerviosas libres y células de Merkel. Bien, en la zona plantar, ¿cierto? Tenemos estos corpúsculos y en la piel que tiene más pelo, como tenemos harta cantidad de ciertos folículos pilosos, en esa zona tenemos alrededor de los folículos pilosos complejos nerviosos de inervación. Bien, que nos ayudan a qué? A percibir el dolor o alguna injuria. Bien, y como ustedes saben, ¿cierto? Pero es importante recordarlo porque una gran parte de las heridas podológicas que ustedes ven en la tensión podológica es del aparato unguial, ¿cierto? Y necesito que se ponga en silencio. Bien, es del aparato unguial. Y entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que esta piel es igual que esta piel, ¿cierto? Y tiene estas funciones. Acá tenemos adipocitos. Adipocitos. Fíjense, acá está el hueso, falange distal, y inserto tenemos los sitios de inserción de los músculos, ¿cierto? ¿Cuáles músculos? En el caso de los dorsales, los extensores de los ortejos y de los plantares, los flexores de los dedos, ¿cierto? Y además de eso, fíjense, importante, la epidermis en la zona dorsal del ortejo va de proximal a distal y cuando va llegando a la zona distal hace un repliegue, la epidermis completa. Es como cuando tenemos, ¿cierto?, un rollito en la guatita, la epidermis completa hace un repliegue. Bien, no es que la epidermis se corte. Entonces acá la epidermis hace un repliegue y en la profundidad del repliegue, antes de devolverse y replegar, lo que hace es que tiene una zona celular diferenciada, una matriz. Y esta matriz unguial lo que hace es que produce lo mismo, produce queratinocitos, esta matriz, ¿cierto? Pero la diferencia es que cuando estos queratinocitos salen y mueren, forman en este caso una lámina más dura. La forma de estar dispuestos los queratinocitos es más compacta que en la piel normal. Bien, por lo tanto, esto se manifiesta, ¿cierto?, en esta presentación de la lámina o platillo unguial, que se forma en esta base, en la raíz. Esta es la raíz, fíjense, desde la lúnula hasta el fondo de la matriz, ¿cierto? Esto es la raíz. Y esta zona es la matriz que produce estas células diferenciadas que se van produciendo hacia arriba y al llegar arriba forman la lámina unguial y la lámina unguial va creciendo sobre este lecho unguial. Bien, la lámina unguial crece hacia arriba en la zona de la raíz y posteriormente empieza a recorrer un camino hacia distal por encima, acompañando al lecho unguial. La lámina no nace desde el lecho unguial distal, nace desde el lecho unguial, desde la lúnula hacia abajo, hacia el inicio de la matriz.
Entonces, en este proceso, considerar dos cosas. Que en esta zona, las células son germinativas de la lámina unguial, importante para mantener los procedimientos lo más conservador posible. Ojalá siempre buen trabajo en equipo interdisciplinario con el área médica es importante porque nos ayudan, ¿cierto?, a dar el tratamiento médico para que el paciente pueda atenderse con nosotros, a dar la indicación para que el paciente pueda, en el fondo, tengamos el pase de trabajar con ellos y asegurarnos que el paciente está cubierto en sus necesidades de tratamiento médico, por ejemplo, antibióticos. Bien, entonces la uña crece acá y el córneo de la epidermis en esta zona pasa a formar el platillo unguial. Bien, ya no forma el estrato córneo de la epidermis en esta zona, sino que forma un platillo unguial, una epidermis diferenciada que va creciendo hacia distal. Acostada, ¿cierto?, sobre esta también piel diferenciada que no posee estrato córneo. ¿Por qué? Porque lo recubre este estrato córneo. Bien, acá tenemos células granulosas, espinosas y basales también, importante para las heridas, ¿cierto?, de exposición del lecho unguial. Bien, y si lo miráramos con un microscopio, el aparato unguial está en la piel, fíjense las papilas dérmicas, estrato córneo de la epidermis a su pliegue, estrato granuloso, y acá la acumulación de detritos celulares en este ángulo entre la lámina que va creciendo, fíjense acá crece hacia arriba, forma la lámina y luego la lámina se va proyectando por encima de este lecho en paralelo hacia distal. Y luego la piel acá se vuelve a diferenciar la piel normal, saca su propio estrato córneo. En el lecho unguial la piel pierde el estrato córneo, la epidermis. Luego ya de nuevo forma estrato córneo. Entonces acá lo que hacen, por ejemplo, las manicuristas que cortan esto, cortan la piel, hacen una pequeña herida, porque ya al traspasar la papila dérmica estamos llegando a microvasos sanguíneos que tenemos acá, ¿cierto? Bien. Si hacemos onicectomía, también podemos, ¿cierto?, lesionar, y ustedes lo saben, cuando a veces llega el paciente onicectomizado de antes, con un médico, ¿cierto?, bastante traumático muchas veces, daña, ¿cierto?, este lecho y la lámina crece mal o crece rara. Bien, fíjense acá, tejido óseo. ¿Qué pasa? En el diabético, por ejemplo, ustedes saben que si nosotros cortamos acá la lámina muy cortita, hacemos heridas porque en el fondo desprendemos, ¿cierto?, el lecho unguial, exponemos células vivas. Se hace una herida acá en esta zona. Bien, al cortar esta zona, ¿cierto?, el diabético, que la última parte que recibe sangre es el dedo del pie, más con problemas vasculares, ¿qué va a ocurrir? Que al tiro, como en su piel tiene microorganismos, se hace una puerta de entrada, se hace una pequeña herida y miren lo cerca que está del hueso. Bien, por eso que la atención podológica regular reduce en 20 puntos el riesgo de ulceración en el paciente diabético con neuropatía. Bien, bien. Reparación de heridas. Primero, esto en el fondo son mecanismos, todavía no vamos a hablar de curaciones, esto es mecanismos propios que presenta la piel cuando se hace cuando tiene una pérdida de su continuidad, una herida, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, fíjense acá, epidermis, se hace una herida que atraviesa el estrato, fíjense, basal de la epidermis. Al atravesar el estrato basal rompemos estos vasitos sanguíneos que están acá por debajo en el plexo vascular superficial.
que se encuentra en las papilas dérmicas. Entonces, lo primero que tenemos es sangrado. Si el corte atraviesa el estrato basal de la epidermis, sangramos. Si hay sangrado es porque hay ruptura de vasos sanguíneos incruentos, ¿cierto? Bien. Una herida entonces es una lesión que causa la interrupción de la integridad de la piel, es decir, o de la continuidad. En enfermería decimos mucho el término pérdida de la continuidad de la piel. Eso es es la definición de una herida para una enfermera. ¿Bien? Bien. En este caso, en esta definición, ¿cierto? Es una lesión que causa la interrupción de la integridad de la piel. Lo mismo, ¿cierto? Se interrumpe la integridad. Y cuando ocurre una herida, la piel va a activar un mecanismo de cicatrización que se desarrolla en 4 etapas que nos sirven en el fondo para cerrar. Entonces la piel dentro de sus funciones se autorrepara. ¿Bien? ¿Y cómo se autorrepara? Primero activa un sistema de los vasitos sanguíneos, los hace aumentar la cantidad de flujo de sangre que hay ahí para llevar mecanismos de defensa, plaquetas y formar un coágulo. Luego va a empezar a autolimpiarse mediante la segunda fase, que es la fase inflamatoria. Y después de que la herida ya se autolimpia, la fase inflamatoria, la herida se pone rojita, ¿cierto? Está inflamada porque se activaron mecanismos de defensa que hacen que lleguen más líquidos a la zona. Aumenta el volumen. No es signo de infección, ¿cierto? Cuando la herida se pone recién roja y se inflama y llega líquido a la zona y si hay algún exudado es transparente, ceroso, ¿cierto? Lo que ocurre en ese momento es que la herida se autolimpia para sacar cualquier suciedad que haya estado presente, bacteria de la superficie, detritus celular, lo que haya. La herida se autolimpia, ¿cierto? Y finalmente bueno, la siguiente etapa es empezar a producir fibras. Bien, esta fase se llama proliferativa. Bien, y la fase proliferativa termina en que ya se van afrontando, ¿cierto? Van migrando queratinocitos del estrato basal para formar finalmente el estrato, la epidermis, ¿cierto? Propiamente tal. Bien, acá los mecanismos de reparación, ¿cierto? Primero, la coagulación, o hemostasia, ¿cierto? Donde se produce un coágulo. ¿Dónde viene el coágulo? El coágulo viene de la sangre de los capilares, ¿cierto? Que se encuentran en el lecho de la herida, ya sea profundo o superficial, dependiendo de la profundidad de la herida. La segunda etapa, después viene, ¿cierto? Es la inflamación, donde migran células inmunitarias a la zona para eliminar desechos. La tercera etapa, proliferación. Las células y los tejidos se forman para reparar la herida y en el fondo proliferan. Cuando hay un exceso de proliferación, exceso de producción de fibras en la dermis, ¿cierto? Empieza a ocurrir lo que se llama la herida con fibrosis. Cuando, por ejemplo, hay una onicocriptosis y la herida está presionando, es una herida, ¿cierto? Eh, que genera un cizallamiento de la piel hasta la ruptura. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que al mantenerse o al prevalecer la lámina rozando, ¿cierto? Lo que hace esta lámina es presionar constantemente y activar constantemente fase proliferativa. Y obviamente ya tenemos también un proceso infeccioso acompañando el curso que aumenta la respuesta inflamatoria y se nos viene el granuloma. ¿Bien? Bien, y la remodelación que finalmente es la cicatrización. Bien, que es la última etapa donde se reorganiza, porque primero una cicatriz queda primero, ¿cierto? Desorganizada la estructura de las células y luego esta estructura de las células se reorganiza. Y aquí, a modo de consejo, ¿cierto? En esta fase, la remodelación que inicia
cuando ya se termina de dar el cierre inicial de la herida, pero puede durar hasta años después, que en la fase de remodelación inicial es cuando usamos, ¿cierto?, los parches que nos van a ayudar a generar, ¿cierto?, la oclusión necesaria para mejorar la cicatriz, ¿cierto? Bien, inicialmente bueno, depende de la profundidad. Acá tenemos hipodermis, dermis, epidermis. Bien, si una herida, fíjense acá, músculos, bien, y las heridas obviamente van cerrando por capas. Si tengo el problema, por ejemplo, con las úlceras de pie diabético es que en la zona plantar tenemos una cantidad de tejidos, ¿cierto? Que hay que proteger, que van generando también, el daño de estos tejidos va generando pérdida de funcionalidad del pie, por ejemplo, si se generan estas úlceras plantares, podemos dañar ciertos tendones musculares que después no se regeneren y el músculo pierda su funcionalidad finalmente, ¿cierto? En el fondo de eso es la dificultad que tiene, ¿cierto? Las úlceras del pie. Que tenemos otros tejidos muy cercanos, que fácilmente un paciente que es con pie de riesgo, que lo vamos a ver en este curso, fácilmente ese paciente con pie de riesgo se nos puede generar una ulceración, una lesión de preulceración. Donde hemos aprendido en profundidad sobre la piel como órgano funcional para generar sus diferentes funciones, como son el mecanismo de autorreparación de heridas y las fases de la cicatrización.